Y hoy vamos a hablar sobre la autoridad para edificar. Y les voy a invitar a que abran su Biblia, autoridad para edificar, en 2 de Corintios 13, versículo 10. 2 de Corintios 13, 10. Allí el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante que nos atañe a los que servimos a Dios en el ministerio y a los que algún día Dios llame en su soberanía. Y nos dice así el apóstol Pablo, 2 de Corintios 13, 10. Dice: por esto os escribo estando ausente, se dirige a los corintios, para no usar de severidad cuando esté presente. Pablo sabía controlar y dominar sus impulsos. Decía: prefiero escribirles ahora para no ser áspero y severo cuando esté presente, porque si algo distingue a la iglesia de los corintios es que eran bien desordenados, había de todo ahí entre ellos. Pero Pablo, con mucha paciencia, les dice: bueno, yo les escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad, no más, sino conforme a la autoridad que el Señor, fíjate, él lo reconocía, la autoridad que el Señor me ha dado. Él no decía que él era fuente de autoridad, él decía que Dios le había dado autoridad, pero esa autoridad espiritual era ¿para qué? Él lo dice aquí: el Señor me dio autoridad para edificación y no para destrucción. Autoridad para edificar y no para destruir. Pablo entonces hace una alusión a la autoridad que le había sido dada. Pablo entendía perfectamente que la autoridad que Dios le había delegado era para edificación y no para destrucción. Por lo tanto, lo primero que debemos entender los que servimos a Dios es que si tenemos de alguna forma de autoridad en la iglesia o sobre la iglesia, es simplemente porque Dios así lo hizo. Pero Dios lo tuvo a bien delegar autoridad a algunos para que gobiernen su iglesia. Y si hoy tenemos autoridad sobre la iglesia de Cristo, los que somos pastores, es porque Él nos la ha dado, no nos la hemos ganado, no porque pactamos con Él cosas de que hoy se usan para sacarle a Dios cosas, no. Entonces la autoridad que tenemos es autoridad que Él nos la ha dado, y mejor sería que no olvidáramos eso. Él nos dio la autoridad y Él espera que nosotros seamos fieles y que usemos la autoridad espiritual que Él nos ha dado para edificación de los creyentes y no para destrucción. Es muy lamentable hoy ver a pastores maldiciendo a la gente porque no les dieron dinero, porque se van a otra ciudad, se van a otra congregación, qué sé yo, y maldito serás y te va a ir mal y todos los demás. Qué espantoso eso, cuando la Biblia dice todo lo contrario: bendecid y no maldigáis. Yo no sé qué clase de ministros serán esos que maldicen y destruyen la fe de la gente. ¿Cuánta gente anda ahí que entró ya a la apostasía, han dejado los caminos de Dios por abuso de autoridad? Un montón, hermanos. Entonces la autoridad delegada nos es dada con un propósito. ¿Cuál es? Para edificación. Para eso se nos ha delegado autoridad. La palabra edificación, que aparece allí en el texto que estamos estudiando, esa palabra se forma en el griego de dos, es una yuxtapuesta, es la palabra oikodome, y esta palabra habla del acto de construir, pero de edificar, ¿sí? Hacia arriba. Y la palabra oikos, que está formada esta palabra, significa hogar. Y eso es bien interesante. Hogar, porque un hogar, la Biblia habla de que cada uno forma parte de una familia terrenal, ¿no es cierto? Pero también al
La muerte de Jesús derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y Pablo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, edificar el hogar, la familia de Dios, en este caso. ¿Sí? La palabra demo es construir. Entonces, edificar, construir la familia de Dios. Así es como se entiende. Se entiende en el sentido, tiene un sentido de promover. El término tiene un sentido que habla de promover el crecimiento espiritual entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Entonces, dice ahí claramente que los ministros, los que Dios ha puesto para gobernar, estamos para edificar en sus vidas, para llevarlos hacia la madurez, para que estén sólidos, arraigados y cimentados en la palabra de justicia. Entonces, Pablo edificaba las vidas de todos aquellos que lo escuchaban. Él sabía perfectamente cuál era su visión. Fíjense, en Efesios 1:16, si tú buscas ahí, vamos a encontrar algo muy interesante en la vida de Pablo, cómo estaba todo su corazón en edificar las vidas de los creyentes y cómo sus oraciones tenían un sentido netamente espiritual. Dice Efesios 1:16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Mira, continuamente daba gracias por las vidas de los efesios y de los hijos de Dios, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, se acordaba continuamente y oraba, dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor, Jesucristo, el Padre de gloria, dice las oraciones de Pablo, os dé el mejor auto, así dice, la mejor casa, que te haga un campeón, que te haga un empresario exitoso. Fíjate nomás en lo que hoy nos ocupamos. Pablo decía: no, Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él. Fíjate qué oraciones, Miren, sin duda, las oraciones de Pablo son tan diferentes como ministro del Evangelio, como apóstol de Jesucristo, tan distintas a las oraciones que se hacen el día de hoy. Tan distintas. Hoy analizas las oraciones que se hacen y tú dices: ¿y esto qué es? Piden de todo, menos cosas como estas. Yo estoy convencido que si cambiamos nuestras peticiones por cosas espirituales como estas, otras cosas serían nuestras vidas. Pablo edificaba las vidas de los cristianos. A los colosenses les dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí pon la mira. Moisés puso la mira en el galardón, miraba al invisible. Escúchenme bien, toda doctrina que te hace poner la mira en las cosas de la tierra no es doctrina sana, y alguna de esas hasta diabólica. Pero la doctrina que es conforme a la piedad, esa te levanta el rostro para que mires hacia las cosas de arriba, te ancla en lo eterno, en lo que no se ve, decía Pablo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esas búsquenlas, pongan su mira allí. Entonces, cualquier doctrina que te quita la mira
de las cosas de arriba para bajarlas, para buscar tu bienestar aquí en la tierra, no es doctrina sana, hermanos. Te está desviando, te vuelve materialista. Luego a ustedes les tocó vivir en un país súper materialista. Impresionante. Ustedes tienen como doble, no sé, como es que ya están bien cuadrados acá. ¿Sí? Sin duda, la gran mayoría de ustedes, porque algunos nacieron aquí, la mayoría de ustedes vino por el sueño americano. Y el sueño americano no los deja ni dormir. Entonces, resulta como que encontraron a Cristo aquí. La mayoría de ustedes lo encontró aquí. O Cristo los vino a encontrar a ustedes acá. Ustedes eran los perdidos, no él. Y como vienen con eso bien metido, ok, se entregan al Señor, empiezan a ir a una iglesia, pero qué trágico es estar en una iglesia donde te siguen atizando lo material. Pobres ovejas. Entonces Pablo decía, no, Señor, dales espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Fíjate, este espíritu de sabiduría, la palabra sabiduría viene de un término griego que es Sofía. Si alguien se llama aquí Sofía, te llamas sabiduría, ¿sí? Y Sofía es el conocimiento que nos hace entender las cosas de Dios, pero también nos hace entender las cosas humanas. Nos ayuda a sabernos conducir con sabiduría en este mundo. Pablo dice, andad sabiamente con los de afuera. ¿Sí? Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo que la sabiduría de Dios, que Sofía, esta palabra, pertenece al conocimiento de las cosas eternas. ¿Sí? Entonces, Pablo decía, Señor, dale sabiduría. ¿Sí? Dale sabiduría para que ellos conozcan, entiendan las cosas tuyas, que sepan, como decía Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él decía, hablamos sabiduría y no de los hombres. Dice, no, yo no vine a ustedes predicándoles con excelencia de palabras de sabiduría de hombres. Y acuérdense que los corintios eran griegos, y ellos tenían una herencia de filósofos que los hacía sentirse orgullosísimos. Dice, yo no vine a hablarles con las sabidurías de los suyos, yo vine a hablarles con la sabiduría de Dios, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero allí poder de Dios significa el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio es el único. Dice, le dijo a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea, entonces su énfasis estaba precisamente en edificar a los que lo oyeran, para que crecieran, ¿sí? Para que entendieran, aprendieran las cosas de Dios y las cosas de esta vida. Vamos a ver un versículo que habla sobre Cristo, ¿no? Porque es en Isaías capítulo 11, vayan abriendo ahí su Biblia. Y sin duda Pablo tenía en su mente este versículo cuando oró por los efesios, ¿sí? Isaías 11:2. Esta es una escritura profética que se aplica sin duda a Jesucristo, ¿sí? Y dice Isaías 11:2, y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el Mesías prometido, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora, escuchen bien, todos nosotros los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu de Dios. O sea, cuando alguien le dice Señor y es nacido de nuevo, está reconociendo la autoridad suprema de Jesús. Y nadie le puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, que el Espíritu mora dentro de ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, nosotros al tener el Espíritu de Dios,
está a nuestro alcance todo esto que reposó en Cristo. Mira, espíritu de sabiduría, dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Aquí sabiduría enfatiza entendimiento. Entendimiento. Sabiduría de Dios para tener entendimiento de su voluntad, para tener entendimiento sobre qué quiere Dios de nuestras vidas. Hay cristianos que tienen años en la iglesia y no saben, o sea, no entienden muchas cosas. A mí me preocupa mucho cuando cristianos dicen, pastor, ¿cómo sé que Dios me habla? Es que no entiendo. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Y los 25. 25 y no entiendes. No captas, no. Es que no sé. Muy probablemente esa persona no ha nacido de nuevo. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, por eso Pablo oraba y decía, Señor, dales espíritu de sabiduría. ¿Sí? Entonces, entendemos muchas cosas con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios a la vez nos hace entender y enfrentar las distintas situaciones que vamos enfrentando en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no tiene situaciones con sus niños, con sus jóvenes, en el matrimonio, en la iglesia, en el trato con los del mundo? Se necesita la sabiduría de Dios. Fíjate cuando escogieron y nombraron diáconos, ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que deberían de ser hombres llenos de sabiduría. Así dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y alguien puede decir, sabiduría para servir las mesas. ¿Qué tiene de difícil servir una mesa? Porque para eso eran elegidos en ese momento. Se necesita, hay de meseros a meseros, ¿Cuántos les han tocado esos meseros que vas para que te sirvan y te avientan el plato o sea, te atienden mal? No tienen sabiduría para servir, sabiduría para servir. ¿Cuántos de nosotros no tenemos situaciones con nuestros jóvenes que van creciendo? Y como cada joven es de distinta personalidad y carácter, no hay un patrón, no hay un consejo que sea para todos el mismo consejo. Entonces tú tienes que pedir sabiduría, porque tu hijo Pancho es distinto a Pepe, y Pepe es distinto a Juanita o a Sofía, y le pusiste ese nombre, pero pues hazlo valer. Se necesita sabiduría, ¿sí o no se necesita sabiduría? Cuando tus hijos te hacen preguntas y que te quedas así, ay Dios, ¿qué le digo? Sabiduría, la de Dios. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando aquellas dos que tenían hijos y una de ellas se acostó encima de uno y llegaron a pelear ahí, a discutir con Salomón, y él se quedó y dijo, ok, dice, traigan al niño, pártanlo en dos y denle la mitad a cada una. Y la madre, la genuina, dijo, no, dénsela entera, no le hagan nada al niño. Y la otra, sí, pártelo a la mitad, pártelo, sí, claro. Y este Salomón dice, no, el niño dénselo a ella. Y se asombraban todos de la sabiduría. Jesús hablaba con una sabiduría impresionante. Y reposaba sobre él el espíritu de sabiduría. ¿Sí? Hay una personificación de la sabiduría ahí en Proverbios, no hay tiempo para leerlo, pero dice que la sabiduría clama en las calles. ¡Oh simples! Dejen la simpleza y abracen la sabiduría. Se necesita sabiduría para tratar a tu esposa, ¿sí o no? A los hijos. Los sugieres necesitan sabiduría, porque aquí hay que cada hermanito. Pásenle, hermano, siéntese aquí, yo me siento donde me dé mi gana. ¿Y qué? ¿Verdad? Entonces, si el ujier no es sabio,
Si el ujier es sabio, evita la controversia. Está bien, no, siéntese ahí. Y ahí lo deja. Pero hay unos que le sueltas poquita autoridad y ya se sienten los dueños de usted acá, usted allá. Y si no está dispuesto a obedecer, largo de aquí, váyase de aquí, esto no es lugar para usted. ¿Qué es eso? Eso necesita sabiduría, hermanos, ¿o no? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, dice. Aquí inteligencia, en el hebreo, la palabra binah se traduce inteligencia, significa tener comprensión, tener cordura, tener prudencia, tener inteligencia. Fíjense qué interesante. Pablo oraba también por los colosenses para que tuvieran inteligencia espiritual. Fíjate, inteligencia espiritual. ¿Qué palabra, no? Inteligencia espiritual. Porque así como hay inteligencia en lo natural para hacer diferentes cosas, se necesita inteligencia espiritual para hacer las cosas de Dios. Lo dice espíritu, sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo. Esta palabra consejo alude a tener planes y propósitos prudentes. En otras palabras, tú haces planes y propósitos en base a la voluntad de Dios para tu vida. Pero hoy se le enseña a los cristianos a hacer lo contrario. Haz una lista de todo lo que quieres y preséntesela a Dios. Y hay cada imprudencia allí. Entonces, si de por sí no nacemos con esto que estamos definiendo, y luego aparte en las iglesias les atizan a las cosas del hombre, de la humanidad, de la carne, de la mente humana, olvídense. Todo plan y propósito que tú tengas, somételo a la voluntad de Dios. Santiago dice, vamos, todos los que dicen mañana iremos allá y traficaremos, comerciaremos y ganaremos, dice. Soberbios les dice. ¿Cómo que mañana iremos y ganaremos? Yo decreto. Cálmate, dice Santiago, cálmense, sean sabios. ¿Cómo? Más bien deberías de decir, si Dios quiere. Fíjense, Dios no está en contra de que tú hagas tus negocios, de que tú busques, trabajes. Pero eso más bien deberíais de decir, si el Señor quiere, iremos, comerciaremos y ganaremos. Si el Señor quiere. Pero ¿qué te dicen ahora? Que el Señor siempre quiere. Es la voluntad de Dios que tú pienses grande, es la voluntad de Dios que tú logres tus sueños, es la voluntad de... Y si tus sueños son bien marihuanos, ¿tú crees que Dios te va a conceder tus sueños? No inventes. No, vamos a la realidad de las cosas. No es así, hermanos, no es así. Necesitamos espíritu de consejo, hermano. Para decir, Señor, yo quisiera hacer esto, pero si está en tu voluntad, si tú quieres, abre puertas. Si no, estoy conforme, Señor. Eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Entonces, como tú no estás asimilando tu actitud, eso va formando parte de ti. Cuando te encuentres algún hermano con una situación así, tú le aconsejas. Él forma parte de ti. No, hermano, no es así, mira. Es que tú debes de ser humilde delante del Señor. Tú debes de pedirle. Si Él te contesta, está bien. Y si no, Él sabe por qué no. Pero no estés peleándote con Dios, hermano. Entonces tú ya tienes un espíritu de consejo. Aleluya. Híjole, los pastores, ¿cómo necesitamos todo esto? Pero luego dice espíritu de consejo y de poder. Aquí poder, fíjense, es bien interesante. La palabra hebrea que se traduce poder significa tener fuerza y valor. Tener fuerza y valor. ¿Fuerza para qué? O sea, obviamente habla de una fuerza espiritual y habla de un valor para enfrentar todas las situaciones que se presenten. Fíjate, en Santiago, el escritor de Santiago, o Santiago mismo, él dice, está hablando de las pruebas, ¿sí? Está diciendo que
que las pruebas son parte de nuestra vida cristiana, etcétera, etcétera. Pero luego dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da sin reproche, y le será dada. Pero ahí el contexto del por qué dice pidan sabiduría es para enfrentar las pruebas, las tribulaciones. Y se necesita la sabiduría, se necesita el valor para enfrentar nuestras situaciones. Y eso solamente lo da el Espíritu de Dios. ¿Sí? Fíjense, el versículo donde Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y tristemente lo citan cuando dice Dios nos ha dado espíritu de poder, lo citan en el contexto de los milagros. Dios nos ha dado espíritu, pues no, nada que ver en ese texto. Ahí el asunto es que Timoteo la lucha estaba bien dura y Timoteo estaba como flaqueando. Y le dice, no, Timoteo, acuérdate de tu abuelita. Tú tienes la fe de tu abuelita y de tu madre. Dice, no te acobardes, Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué? Para enfrentar cualquier situación, de amor y de dominio propio. Así es que, Timoteo, toma dominio y no te acobardes. Enfrenta con valor cada situación que se te vaya presentando en la iglesia, porque él era un pastor. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento, ¿sí? Y de temor de Jehová. El principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Hoy no se enseña a tener temor a Dios, Hoy se les enseña a los cristianos a... Yo he oído mucho eso de arrebata las bendiciones del Señor. Dile, Señor, tu palabra aquí dice, reclámale a Dios sus bendiciones y arrebata sus bendiciones. Yo quiero decirle algo, no sea maleducado. Las cosas de Dios no se arrebatan. Lo toman del versículo que los violentos lo arrebatan, que tiene su interpretación. Sí, pero hermanos, eso no enseña la Biblia de que yo arrebato las bendiciones del Señor y que yo... No, ¿cómo que arrebato? No, la Biblia nos enseña a orar y a pedir, pero no a arrebatar. ¿Cómo arrebatar? A ver, que tu hijo te arrebate las llaves de tu auto. Presta para acá, papá. No sean malcriados con el Señor, mal educados. ¿Cómo que? No, a Dios se le pide, no se le arrebata. Pero se enseña hoy a ser mal educados a los cristianos. ¿Por qué? Porque falta sabiduría, falta consejo. Y la autoridad que Dios nos ha dado es precisamente para esto. Para edificarnos y llevarnos lo mejor que se pueda en los caminos del Señor. Parafraseando a Pablo en su oración por los Efesios, él diría algo así como: Señor, hazle saber a los hermanos cuánto poseen en Cristo. Abre su entendimiento para que sepan lo grandioso y maravilloso de lo que ellos poseen en Cristo. Tienen una herencia eterna. Pero dale, Señor, espíritu de sabiduría para que entiendan esto. Y luego, volviendo al texto de Efesios, espíritu de sabiduría, 3 cosas oraba. La número 2 sería espíritu de revelación. Esta palabra revelación viene del griego apocalipsis, de donde se deriva apocalipsis. Y apocalipsis, revelación, significa descorrer el velo para ver algo que está oculto. Entonces, fíjate, aún hay cristianos que no alcanzan a ver, porque hay como un velo. No alcanzan a ver lo que está detrás del sacrificio de Cristo. No alcanzan a ver las riquezas de su gracia. Entonces, Pablo dice: Señor, descórreles el velo, lo oculto de Dios. Revélale, Señor, las cosas que vendrán. Dale revelación. ¿Sí? Revélale, Señor, las cosas
del por qué sucede. Revélale, Señor, el por qué suceden las cosas. A eso se refería Pablo cuando decía en Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero la clave está en el verbo sabemos. Y el saber es lo contrario. Ahí en realidad saber también significa entender. Y entendemos. Y la fe, dice en Hebreos 11, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, dice, entendemos. San Agustín decía, no trates primero de entender para después creer. No, primero cree para poder entender. Y eso es lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela. Y Hebreos dice que salió sin saber a dónde iba. Él creyó, por eso le fue contado por justicia. Y no tenía muchas cosas. Y luego va con Sara y le dice, oye, pues vámonos, Dios me habló. ¿Y a dónde? No sé, pero agarra tus maletas y vámonos. Porque dice que salió sin saber a dónde iba. Y hoy mandamos a espiar la tierra, y quién sabe tanta cosa. Entonces el Señor te dice, deja todo y salte. ¿A dónde? Dios lo sigue haciendo. Fíjense, a mí me pasó eso. Cuando Dios me llamó a levantar las calles, casas de oración, hace 30 años, me decía, vas a salir y vas a hacer esto. Y yo decía, ¿y a dónde? Tú salte. Y yo decía, Señor, pues necesito hablar con el pastor. Y yo hablaba con el pastor y me decía, no te vayas, chulo, no te vayas. Pues es que el Señor me está diciendo, no, es que mira, hay mucho futuro para ti aquí en esta iglesia. Y digo, pues es que yo no busco mi futuro, yo busco hacer la voluntad de Dios. Y Dios me está diciendo que me vaya, yo necesito su bendición, pastor. Y decía, no te la doy. Pero Dios me decía, tú sal. Le digo, Señor, yo aprendí, los maestros que tuve, que no me revelaran la autoridad delegada. Y yo no permanecí hasta que yo permanecí allí hasta que el Señor no trató con mi pastor. Finalmente dijo, ok, dice, vamos a orar por ti y tu esposa. Y oraron por nosotros un domingo. Y luego me dice, oye, ¿y a dónde te vas a ir? Le digo, no sé. Me dice, ya ves, no es de Dios. Entonces yo le dije, sí, hermano. Dice, no, eso no es de Dios. Y le saqué la escritura de Hebreos 11, de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Así voy yo, en pleno paso de fe. Yo estaba dispuesto, créeme, a irme a donde él me dijera. Me dijo, quédate aquí en la ciudad. Bueno, descorrer el velo, revelación de las cosas que vendrán. Miren, hermanos, los hijos de Dios tienen dentro de su espíritu una convicción de que Jesús viene pronto. Yo sé que algunos pensarán, desde que yo estoy en la iglesia dicen eso. Pues sí, también Pedro dice que muchos siempre están diciendo que va a venir y nunca viene. ¿No? Yo no sé cuántos de ustedes anhelan la venida de Jesús. ¿De verdad? ¿Anhelan? Pues hay que vivir como si Él realmente fuera a venir. Que nuestra vida realmente manifieste eso. Entonces, revélales, Señor, lo que vendrá y lo que van a recibir como herencias. Revélales también, Señor, el porqué de las cosas que suceden. Haznos entender, Señor, para que no se desanimen y que de veras sepan que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por más difíciles y duras que sean, a la postre, Dios, en su infinita sabiduría, lo tornará para bien. Pablo decía, les escribía a los cristianos y les decía, mis prisiones han redundado más bien en la predicación del Evangelio, en la difusión del Evangelio. Y si yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y Dios lo tuvo que aislar, porque en una casa estás tú solo allí. Y lo tuvo que aislar para que ahí escribiera tantas cartas que hoy tenemos. Y alguien podrá decir, y Pablo no era de los que, no, yo soy tu siervo, ¿por qué me pasa esto?
Hoy enseñan que somos hijos del rey. Sí somos hijos del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Pero ellos deducen que como hijos del rey no nos puede pasar nada. Pero pasan un montón de cosas, ¿sí o no? A Pablo, ¿cuántas cosas no le pasaron? Lo apedrearon. ¿A ti te han apedreado? ¿Naufragó? ¿Algunos han naufragado? ¿En el Titanic? ¿No? Una vez lo apedrearon, lo dejaron medio muerto. Algunos comentaristas dicen que murió. Bueno, a lo mejor es especulación, pero como haya sido, lo apedrearon, lo tuvieron como muerto. Imagínate cómo lo vieron. Y dice que los discípulos lo rodearon, oraron por él y se levantó. Ese es un milagro. ¿Cuáles mexicanos, hermano? Eso es algo tremendo. Revelación, hermano. Señor, muéstrame. Nunca se me olvida en una ocasión que yo caí enfermo, pero era muy especial el asunto porque no me podía levantar. Me daban escalofríos, pero no me dolía nada. No me dolía nada. Entonces yo le llamé a un hermano a la congregación. Entonces me empezó ahí a revisar. Me hizo unos estudios y me decía, pues no tienes nada, no tienes nada. Entonces yo decía, pero no me puedo parar, me dan muchos escalofríos. ¿Qué te duele? Y me tocaba todo, no me duele nada. Entonces me empezaron a hacer estudios y estudios. Entonces yo estaba, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres decirme por qué estoy así, dime. ¿Y saben qué me dijo? Tuve que hacer esto contigo porque no me has escuchado. Te tuve que tumbar, me dijo. Y yo me humillé. Y le dije, Señor, perdóname. Y me dijo, te he estado diciendo esto y esto y no has hecho caso. Necesitas hacer esto. Te lo he dicho. Entonces ahí tumbado, todo quebrado. Le dije, no, está bien, Señor, perdóname. En cuanto esté listo, lo voy a hacer. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Te voy a decir lo que tienes. Y me dio el diagnóstico. Fíjense qué increíble. Me dijo, lo que tienes es un absceso de amibas en el hígado. Entonces al otro día yo iba a hacer unos estudios y ya me pasan ahí por el túnel del tiempo. Y me pasan ahí y estaba un radiólogo y había doctores ahí y me pasaban una y otra vez y nada. Entonces un hermano de ahí de la congregación le dije, no, ven para acá. Le dije, tengo un absceso de amibas en el hígado. Y me miró. ¿Les cuesta trabajo a los doctores ser cristianos? Le dije, Dios me dijo. Y como me tiene respeto, dice, no, sí, bueno, sí, hermano, pero Dios me dijo, búscale. Y le llama al radiólogo, oye, ¿me puedes pasar otra vez al paciente por el túnel ese? Y yo estaba mirando una pantalla. Entonces dice el radiólogo, ¿qué pasó, doctor? Soy el mejor radiólogo de Guadalajara y anexas, por lo que está alrededor, soy el mejor, no se me va una. Yo ya lo revisé, doctor. Me dice, vuélvelo a pasar. Y yo le decía que le dijera, vuélvelo a pasar. Y como se sentía como herido en su orgullo, ¿no? Y decía, no, ok, no, porque usted me lo pide. Es el jefe de ahí. Se sometió a la autoridad. Entonces me volvió a pasar, pero así muy lento. Y el doctor dice, espérate ahí. Entonces ve y me mira. Dije, Dios así trabajó. Me tuvo que tumbar para hacerme entender. A veces así Dios lo hace. Yo no me peleo con Dios, hermano. Y hoy, cualquier situación que pasa en la vida de los cristianos, no lo recibas, reprende al diablo, no esto, no lo otro. Más bien pregúntale a Dios, pídele sabiduría. Y dile, Señor, muéstrame. A ver, ¿el que trató con Jonás fue el diablo o Dios? No, si eso le pasara hoy a uno de los apóstoles, el día de hoy, diría que es el diablo. Y hasta se vestiría de soldadito y empezaría a pisarle la cola al diablo. No, su desobediencia lo llevó y Dios empezó
a tratar con él, ¿sí o no? Y preparó una tempestad, y preparó un pez, y preparó. Dios estaba detrás de todo eso. Porque como vimos en la mañana, Dios es el que tiene toda la autoridad. El diablo no hace lo que le da su gana. A veces lo usa. Martín Lutero decía, el diablo sí, pero el diablo es el diablo de Dios. O sea, dando a entender que también lo usa Dios en ocasiones. Y el diablo, a quienes muchos cristianos le atribuyen todo sabio, no todo sabio, sino que él está en todos lados y casi nos lo presentan como el omnipotente. El diablo no sabe todo. Y a veces él interviene, sí. Pablo decía, Satanás nos ha estorbado. Pues sí, hace su labor, pero ellos sabían entender. Una vez Pablo dice, intenté ir a Bitinia y el Espíritu me lo prohibió. Pues quise ir a misa y el Espíritu me lo prohibió. No, ¿cuándo hizo ver? A ver, ¿qué hubieran hecho los de hoy? El diablo. No, ahí no era el diablo. Dice claramente que el Espíritu Santo le prohibió. Pablo tenía sabiduría, hermanos. Tenía entendimiento. Tenía revelación. Entonces se conducía como un hijo de Dios, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate, conocimiento, esta palabra conocimiento. Esta palabra conocimiento significa, habla de un conocimiento pleno, o sea, abundante. Habla de discernimiento más, con más peso. Habla de algo completo y total. Es decir, el conocimiento, hermanos, viene a través de escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Así es como viene el conocimiento. Pero los cristianos de hoy dicen, no, el conocimiento envanece, dicen. El conocimiento envanece. ¿Para qué tanto estudio? No, el Espíritu Santo, como les decía en la mañana, el Espíritu Santo nos da palabra, y el Espíritu Santo, sí nos da palabra, pero ¿en base a qué? Fíjate, he estado en infinidad de conferencias y he estado en lugares donde se sube el predicador y dice, ay hermanos, anoche no dormí. Dicen, porque pues yo estaba, Señor, dame una palabra para ellos, dame una palabra. Me pasé toda la noche orando, Señor, dame una palabra, hermano, no me dio nada y no sé, pero pues gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues ahorita me va a dar palabra porque, ok, oró, pero nunca abrió la Biblia. Yo no puedo entender a un pastor que se sube a un púlpito y dice, no tengo nada que decir. Entonces, ¿para qué te subiste? O sea, no se concibe. ¿Ven a Pablo así? No, él estaba siempre listo. Siempre estaba preparado. Entonces, una de las quejas de Dios fue, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero luego en esa escritura de Oseas dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te quitaré del sacerdocio. ¿A quién les estaba diciendo? A los líderes de Israel. O sea, dejaron a un lado el conocimiento, ya no explicaban las escrituras, ya no les hablaban de Dios. Y habían diseñado toda una serie de reglas y libros alternos que ellos habían escrito con sus reglas humanas, sus pensamientos humanos. Y hoy es muy lamentable que en lugar de que se estudie la Biblia, se estudien libros. El conocimiento de algún hombre que Dios le ha dado conocimiento es bueno, ¿sí? Pero no se tiene que tomar como libros de texto. La Biblia debe ser libro de texto, ¿entienden? Entonces el conocimiento de Dios, Jesús dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti. Y Él vino a darnos a conocer al Padre. ¿Y dónde es donde está la revelación de Dios? Pues en las Escrituras. Entonces,
nosotros debemos usar la autoridad para edificar las vidas si tú eres pastor, de la gente que va ahí contigo, ¿sí? Y tienes que hablarles de Dios. Tienes que hablarles de su santidad, de su omnipotencia, de su omnisciencia, ¿sí? Dios es amor, pero también es un Dios que disciplina, porque Dios es el que ama, disciplina, es un Dios justo y no te va a dejar pasar las cosas. Si nosotros no ejercemos la autoridad para disciplinar, Dios toma lugar y se pone peor. Porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Entonces, un conocimiento más completo del carácter de Dios y de cómo Él obra, de cómo Él hace, eso va a edificar las vidas de las personas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta: ¿Dios contesta todas las oraciones? No. Pero luego vas a las librerías y luego 10 claves para que Dios responda a todas tus oraciones. Entonces tú luego estudias la escritura y te das cuenta que Dios no contesta todas las oraciones. Entonces, y luego otra vez te paras ahí y claves para que Dios oiga tu oración y te conteste sí o sí. Yo una vez oí a un predicador cuando estaba hablando del pasaje, cuando aquel leproso: si quieres puedes limpiarme. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le responde: quiero, sé limpio. Y dice: es que el Señor siempre quiere. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo con su aguijón? Y ahí es donde entra la sabiduría. Ahí es donde entra la revelación. Señor, muéstrame. Pablo lo entendió. Pablo tuvo la revelación de que Dios había permitido el aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Abofetear ahí en el griego significa traspasar la carne con un objeto puntiagudo. Y hay una discusión de que si era una enfermedad o que si era las persecuciones, lo que haya sido, le dolía. Dice: y he rogado 3 veces que lo quite de mí. Una vez: no, quítalo de mí. ¿Tenía fe Pablo? Tenía más que cualquiera de nosotros. ¿Y le contestó a Dios? Sí, le dijo que no. Y le volvió a decir: Señor, quítalo. ¿Le contestó Dios? Sí, le dijo que no. 3 veces le contestó y le dijo que no. Y él lo escribió y dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me enaltecieran. Fíjate, Pablo reconoció que era propenso al orgullo y se me fue de un aguijón. Y he rogado 3 veces que lo quite y Dios me dijo: bástate mi gracia. O sea, mi gracia te va a ayudar a estar así y seguir adelante. Y él dijo: me basta tu gracia. Hoy no se enseña eso. Hoy se enseña que no puedes pasar nada de eso y que Dios siempre contesta las oraciones, y no es así. Y trata de diferente manera con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Para eso se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, para irnos sobre el final, hermanos, ¿cuál es la relación entre sabiduría, revelación y conocimiento? Porque Pablo oraba por esto, porque él sabía que de esa manera las vidas de los cristianos iban a ser edificadas. Entonces él usaba su relación con Dios, su autoridad, para pedir por ello. Entonces, ¿cuál es la relación? El conocimiento de Dios entonces nos es revelado por el Espíritu Santo, que nos recorre el velo para conocer las riquezas en Cristo. Entonces el conocimiento viene estudiando y escudriñando las Escrituras. Entonces Dios nos revela las cosas escondidas. ¿Se acuerdan de los
de los religiosos del tiempo de Jesús, que hablaban, esperaban al Mesías, lo tenían enfrente y lo rechazaban. Y Jesús les dice en ese contexto: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Ustedes que deberían de ser maestros y entender bien, escudriñen, las Escrituras dan testimonio de mí. Cuando Nicodemo llegó delante de Jesús en la noche, para evitar el que dirán, qué sé yo, no sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces, si no está Dios con él, no las podrías hacer. El Señor, pues, y empieza a dialogar con él, y la respuesta de Jesús nada que ver con lo que le estaba diciendo. Te voy a decir algo, Timoteo: tienes que nacer de nuevo. ¿Yo? ¿Y cómo puede un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre y nacer? Dice: eres maestro de Israel y no entiendes esto. Y sabes que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento: os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Sabes que los hombres como Abraham, Moisés, Isaac, todos ellos tuvieron una revelación de Jesucristo? Dice que Abraham, cuando ofreció en sacrificio a Isaac su hijo, dice, no le rehusó su hijo, porque sabía que de alguna manera Dios se lo iba a regresar. Esa es una revelación de la resurrección de Jesús. Porque él dijo: a ver, Dios me prometió que de mí iba a nacer, él tuvo la revelación que de su linaje iba a nacer el Mesías. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. En Gálatas dijo, no a la simiente, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando Dios está hablando con Abraham, él tiene la revelación de que de su linaje iba a venir el Mesías. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, tiene que ser por el hijo de la promesa. Él estaba ancianito, ya no podía, su esposa anciana y estéril, pero él se mantuvo en la fe, fortaleciéndose, dándole gloria a Dios, dice la Biblia. Entonces Abraham, cuando Dios le dice: ofréceme a tu hijo en holocausto, no se lo negó. ¿Por qué? Porque, fíjate, aquí es donde para eso se requiere el conocimiento, la sabiduría, la revelación. Entonces él llevó a su hijo al monte, y el chico le dice: aquí está la ley, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Le dice. Y luego dice: él proveerá, el Señor proveerá. Dice que lo amarró, ¿sí? Y dice en Hebreos 11 que Abraham sabía que de alguna manera Dios se lo iba a regresar. Y ahí está hablando de la resurrección. Entonces él tomó el cuchillo y está a punto de sacrificarlo, pero Dios no le permitió, nomás estaba probando su fe. Dice que a Dios probó la fe de Abraham. Le dijo: detente, ahora sé que temes a Dios. Pero todo ese actuar de Abraham estaba basado en ¿qué? En su entendimiento, en su revelación y en su conocimiento. Él no tenía las Escrituras, pero tenía una relación con Dios. Qué tremendo, hermano. Nosotros tenemos Biblia, tenemos un lugar como este y autos para venir. Muchos no lo hacen. Muchos tienen la Biblia ya y no la abren. ¿Qué? Es una tristeza, hermano, que en las iglesias la Biblia sea un libro sellado. Una vez un joven de la iglesia me contó, dice: oye, pastor, dice, fíjate que fui a San Diego a visitar a unos familiares, y estando allí, pues me dijeron: fíjate que hay un evento de jóvenes, te invitamos. Bueno, sí, claro, pues qué bueno, vamos a un evento de jóvenes. Dice que estaban allí y el predicador, él lo conocía. Por cierto, en ese tiempo el predicador vivía en Guadalajara. Entonces dice: pues lo vi, dije: pues lo voy a ir a saludar. Y si me acerqué con él: hola hermano, ¿qué tal? Y empecé a platicar y me pregunta él: ¿y tú de dónde vienes? Él dice que es San Diego. No, yo vengo de Guadalajara. ¿Vives en Guadalajara? Yo también me voy así. Dice: pues yo te conozco, te vine a saludar. Le dice: ¿y dónde te congregas? Y le dice: en casa de oración. Ay, donde se creen muy teólogos, ¿verdad? Y se empezó a burlar. Ahí donde dicen que la Biblia, se empezó a burlar. ¿Tú qué hiciste?
serio, ¿sí? Bueno, pues nomás te quería saludar. Entonces ya llaman a todos los jóvenes, que eran bastantes, y se suben a predicar y dice: a ver, todos, ¿traen su Biblia? Bueno, vamos a abrirla en tal versículo, para que no digan que no leemos la Biblia. Y pues todos abrieron la Biblia. ¡Ay, mi Biblia! ¡Ay, se me olvidó la Biblia! Entonces lee un versículo y dice: ya leímos la Biblia. Ahora lo que nos gusta, jóvenes. Qué burla, ¿no? Y ahí están los jóvenes. Que dicen Proverbios que el joven es imprudente, que el joven es rebelde, que el joven, y le atizan. Qué tristeza. Entonces, por eso, hermanos, está como está el asunto. Entonces, ¿cuál es la relación entre el conocimiento, sabiduría y revelación? Pues el conocimiento viene estudiando, escudriñando las escrituras. La sabiduría nos enseña a usar el conocimiento. Esa es la relación. Nos ayuda a usar el conocimiento con apreciaciones sabias, con decisiones sabias. Nos ayuda a aplicar el conocimiento a nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana. Fíjense, una vez llega una parejita que yo los conozco, ¿no? Los conocía pues de años, pero ellos se reunían en otra iglesia. Eran novios. Llegaron: hola, ¿qué tal? Oye, pastor, ¿puedes hablar conmigo? Claro, pasen. Yo ya me iba, pero claro que sí, pasen. Entonces dice: oye, pues venimos para pedirte un favor. Era un jueves, ese día que ellos llegaron, a mediodía. Queremos pedirte un favor. Y yo los vi muy nerviosos. ¿Qué les pasa? Dice: es que nos vamos a casar el sábado. Ah, pues felicidades. Pero ¿en qué yo les puedo servir? Es que venimos a pedirte que nos cases. A ver, eso sonaba muy raro. Ellos se reúnen en otra iglesia y tú vienes a pedirme el jueves que los case el sábado. Y se miraron. Y digo: ¿pero por qué? ¿Cómo? A ver, que su pastor los case. Y se miraban. Dice: es que, fíjate que mi hermana, dice ella, mi hermana es maestra de niños en nuestra iglesia y tuvo un problema con el pastor. Algo no salió bien y se disgustaron y se dijeron cosas y se ofendieron. Mi hermana. Entonces me acaba de hablar y me acaba de decir el pastor: ¿sabes qué? No te caso. Pero pastor, ¿qué está diciendo? No te caso y hazle como quieras. ¿Pero por qué? Porque tu hermana es una rebelde. Pero mi hermana es mi hermana. Es una persona diferente a mí. Usted, pastor, no me puede hacer eso. Y dice: claro que sí, porque es tu hermana y no te caso y hazle como quieras. Entonces le dice: ve con Chuy y él te casa. Fíjate con qué falta de sabiduría trató un asunto. Los pastores, vaya que necesitamos sabiduría, hermanos, para tratar los asuntos de la iglesia. Porque cada oveja que parece abeja, ay Dios, no, la cosa está difícil y mañana voy a hablar un poco más de esto. ¿Sí? Pero necesitamos la sabiduría de Dios, hermano, para tomar decisiones, para ejercer la autoridad, para edificar sus vidas. No estaban, pero deshechos. Pastor, viene gente de los Estados Unidos. No podemos salir con eso, por favor, ayúdenos. Entonces yo le dije: a ver, espérenme, como yo no conocía al pastor, agarré el teléfono y le marqué. Le dije: oye, pastor, aquí está una pareja. Ah, sí. Dice: pues háganse el favor, no cásalos. Le dije: oye, pero es que no me corresponde a mí. No. Le digo: oye, pero es que necesitas saber apartar las cosas, ubicar las cosas. Dice: para mí es igual, es hermana de ella, para mí es de la familia, y por culpa de su hermana ya no los caso. Le digo: es que así no es, pastor. Pues conmigo sí. Dice: yo aquí mando en la iglesia y yo hago lo que quiero.
y lo que considero yo, lo que considero hacer. Y bueno, ya vimos en la mañana que hay de aquel que dice, en la iglesia mando yo. Lamentable, ¿no? Entonces, hermanos, para terminar, Pablo edificaba las vidas de los creyentes con la enseñanza de la palabra de Dios. El material que Pablo usó fue la palabra de Dios. Fíjate lo que le dijo a Timoteo, y con esto termino. 2 Timoteo 3:16. Mira lo que dijo. Le dio un buen consejo al joven Timoteo. Y le dijo 2 Timoteo 3:16. Le dice: toda la escritura, Timoteo, toda es inspirada por Dios. Inspirada, ¿qué significa? Tiene la vida de Dios. Salió del aliento de Dios. Tiene la vida de Dios, la palabra. Toda la escritura. Y luego le dice: mira, Timoteo, y es útil. Significa es eficaz. Es útil para, y le dice por lo menos 4 cosas allí. ¿Sí? Número 1, para enseñar. ¿Enseñar qué? Todo lo concerniente a Dios, todo lo concerniente a la vida cristiana, todo lo concerniente a la familia, todo lo concerniente para la vida de un joven, la vida de un anciano, la vida de los niños. Es útil para enseñar. Y luego le dice: también es útil, Timoteo, para redarguir. Redarguir es confrontar con la verdad los errores. Eso significa redarguir. Es como ponerte así, cara a cara con un espejo. Eso es redarguir. Hay cristianos que vienen a la iglesia y empiezan a oír la palabra de Dios y luego dicen: ¿por qué está tirando piedras el pastor? Lo está diciendo por mí. Entonces, ¿por quién? Por favor. Usan hasta el sentido común y por el perro de la esquina. Por favor, hermanos, agarren la onda. Digo, ay, hermano. A ver, vienen a la iglesia y el pastor empieza a predicar, a redarguir. Lo dice para mí: vámonos a esta iglesia. Maduren, por favor. Maduren. Es parte de ejercer la autoridad, redarguir. Pues si hay divisiones entre los hermanos, hay que predicar en contra de la división. Eso es lo que hizo Pablo. Se oye que hay entre vosotros divisiones, y les creo. Porque unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Quién es Pablo? Y se empieza a enseñar. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solo somos servidores por medio de los cuales han creído. Yo sembré, dice, Apolo regó. Dios dio el crecimiento, de manera que ni Pablo ni Apolos somos nada, dijo. Y estaban todos los corintios. Oigan, pues que hay adulterio en la iglesia, predicar, y no digan: ay, los está exponiendo, ay, qué falta de amor, qué falta de cerebro, qué falta de entendimiento, de sabiduría y de todo. Para eso es la palabra de Dios, y Dios nos ha dado autoridad para eso. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, la palabra de Dios, úsala para enseñar, para redarguir. Número 3 aquí, para corregir. ¿Corregir qué? Caminos torcidos, pensamientos chuecos. Y para instruir en justicia, en los caminos rectos de Dios. Y todo, versículo 17 y terminamos. A fin de, o para, que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto significa maduro, cabal, sobrio, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Esto nada más se entiende en el contexto del uso de la autoridad para edificar. Amén, hermanos. Yo invito a los pastores, es un consejo, que nos aboquemos a la edificación de los hermanos, instruyéndolos, enseñándolos, redarguyéndolos, corrigiéndolos, llevarlos hacia la madurez para que sepan enfrentar y hagan toda buena obra. Amén.
Yo quisiera para terminar orar por los pastores o por los que enseñan, que tienen algún puesto de liderazgo en alguna iglesia. ¿Cuántos están en esa situación? Levanten su mano. Ok, todos ustedes pasen aquí al frente. Me gustaría orar por ustedes. Pásenle.